¿Y si la historia que siempre dimos por cierta solo fuera una pieza de un rompecabezas mucho más grande? Detrás de los relatos conocidos existe un misterio que ha permanecido en las sombras durante siglos. La historia de Enoc, un hombre del que la Biblia apenas nos dice unas líneas, pero cuyos escritos perdidos revelan secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro origen. Los antiguos nos dejaron relatos de dioses, ángeles, gigantes y cataclismos. ¿Y si esas leyendas fueran testimonios velados de encuentros con seres de otro mundo? ¿Y si Enoc, lejos de ser solo un personaje religioso, fue un testigo directo de esos encuentros? La visión tradicional nos enseña que la humanidad avanzó paso a paso, de simples cazadores a constructores de ciudades, creadores de calendarios y arquitectos de templos. Sin embargo, ¿qué pasa si debajo de esa línea recta se esconde otra narrativa? Una que fue silenciada, hasta que un hallazgo lo cambió todo. La historia nos lleva a 1947. En las áridas colinas de Qumrán, un pastor beduino llamado Muhammad Ed-Hibin buscaba una cabra perdida. En su búsqueda, lanzó una piedra a una cueva y escuchó el sonido de algo quebrándose. Al entrar, descubrió enormes vasijas de barro que contenían rollos envueltos en lino. Sin saber lo que había encontrado, vendió algunos a un comerciante de antigüedades en Belén. Lo que parecía un simple hallazgo se convirtió en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo: los manuscritos del Mar Muerto. Cerca de 900 textos antiguos, entre ellos copias de escrituras bíblicas, documentos de una misteriosa secta judía y un libro olvidado, el libro de Enoc. Este texto describe realidades sorprendentes, viajes a los cielos, encuentros con ángeles y visiones del fin de los tiempos. En sus páginas, Enoc narra cómo los vigilantes, ángeles rebeldes, descendieron a la tierra, se unieron a mujeres humanas y engendraron a los temidos Nefilim, gigantes que corrompieron la creación. Enoc fue elegido como intermediario. Debía llevar los mensajes de los caídos a Dios, rogando por perdón. Pero sus súplicas no fueron escuchadas, y los vigilantes fueron condenados. A cambio, Enoc recibió revelaciones cósmicas, secretos del universo, los movimientos de las estrellas, el destino final de la humanidad. El relato incluso lo describe transformado en el ángel Metatrón, un ser celestial que actúa como escriba divino y puente entre el cielo y la tierra. Es posible que Enoc no solo hablara en metáforas, sino que realmente hubiera visto otras dimensiones, otros mundos, incluso tecnologías que sus contemporáneos no podían comprender. El libro de Enoc está dividido en varias secciones. El libro de los vigilantes, que relata la caída de los ángeles. Las parábolas con visiones del juicio final. El libro astronómico, donde Enoc revela un conocimiento avanzado sobre el movimiento de los astros y un calendario solar preciso. El libro de los sueños y otras visiones que describen el destino de la humanidad. Sus páginas detallan a los grandes arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, cada uno con una misión divina, y muestran a los Nefilim como colosos violentos, cuyo fin llegaría con un castigo universal, el diluvio. Ahora bien, si tantas culturas antiguas hablan de gigantes, ¿es coincidencia o es que realmente existieron? Los registros arqueológicos de catástrofes y diluvios globales parecen dar más peso a esta historia. Enoc, aquel hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, podría no haber sido un mito, sino el primer viajero entre mundos. Y quizás su voz, escondida en cuevas por siglos, todavía nos habla hoy, invitándonos a cuestionar qué tanto de nuestra historia ha sido borrado. ¿Qué secretos aún esperan ser revelados? ¿Estamos listos para aceptar que no lo sabemos todo?
¿Alguna vez te has preguntado de dónde surgieron las primeras historias sobre dioses que descendían del cielo? En cada rincón del mundo antiguo, desde Babilonia hasta Mesopotamia, aparecen relatos que parecen conectar a la humanidad con algo mucho más allá de nuestro entendimiento. En el llamado Oriente Antiguo, cuna de la civilización, vivieron los sumerios, acadios, babilonios y asirios. Ellos no solo inventaron la escritura, también exploraron el cielo con una precisión asombrosa y fundaron bibliotecas que aún hoy nos sorprenden. Pero lo que más intriga son sus mitos, historias en las que seres celestiales bajaban a la tierra para enseñarles ciencia, agricultura, astronomía y hasta metalurgia. El libro de Enoc relata algo muy parecido. Allí aparecen los vigilantes, ángeles caídos que compartieron conocimientos prohibidos con los humanos. Y en los textos sumerios se menciona a los Anunnaki, literalmente los que vinieron del cielo. ¿Podrían ser en realidad los mismos seres narrados con nombres distintos? Los sumerios, considerados la primera civilización avanzada de la historia, hablaban de dioses de estatura imponente, de rostros luminosos y apariencia sobrehumana. Los vigilantes también son descritos como seres radiantes. En ambos relatos se habla de uniones entre estas entidades y mujeres humanas, dando origen a descendientes con habilidades extraordinarias. ¿Estamos ante simples metáforas o frente a los primeros testimonios de manipulación genética y contacto con inteligencias de otro mundo? La revolución agrícola, que cambió el rumbo de la humanidad hace más de 10.000 años, pudo haber sido impulsada por este contacto. Cultivos, domesticación de animales y conocimiento de las estrellas aparecieron de pronto, como si alguien hubiera entregado un manual de civilización. Los paralelos entre las epopeyas sumerias, como la historia de Gilgamesh, y los relatos bíblicos son imposibles de ignorar. Ambos mencionan un gran diluvio universal. Ambos hablan de seres que bajaron de los cielos y ambos describen cómo la humanidad fue guiada o manipulada por poderes superiores. El libro de Enoc incluso detalla cómo los vigilantes enseñaron a los humanos a trabajar el oro, a forjar armas, a fabricar joyas y a descifrar los secretos de los cielos. Estos conocimientos, demasiado avanzados para un mundo aún primitivo, parecen haber surgido de la nada. No es extraño entonces que el oro, ese metal incorruptible que no se oxida ni se degrada, se convirtiera en símbolo de inmortalidad, poder y conexión con lo divino. En Egipto, por ejemplo, el oro no era solo un recurso valioso, era considerado la carne de los dioses. Los faraones se enterraban rodeados de él porque creían que garantizaba el paso a la eternidad. ¿Casualidad? O más bien, un eco de aquel conocimiento entregado por los vigilantes. Lo mismo ocurre con otras culturas. Los mayas y los incas veneraban el oro como la sangre del sol, mientras que en Mesopotamia el oro adornaba templos dedicados a los dioses celestiales. Este patrón, repetido en civilizaciones separadas por océanos, sugiere una herencia común, una chispa encendida por entidades que bajaron del cielo con un propósito en mente. Y si hablamos de legados imposibles, no podemos ignorar las pirámides. En Gizeh, en Teotihuacán, en China o en Bosnia, encontramos estas estructuras monumentales que desafían la lógica de la tecnología de su tiempo. Sus alineaciones exactas, con constelaciones como Orión o Sirio, plantean una pregunta inevitable. ¿Cómo pudieron pueblos antiguos, sin telescopios ni satélites, diseñar construcciones con precisión astronómica milimétrica? Algunos investigadores sostienen que estas edificaciones son evidencia de una transferencia de conocimiento, como si los vigilantes, o los Anunnaki, en los relatos sumerios, hubieran dejado huellas físicas de su paso por la Tierra.
Las pirámides no solo servían como tumbas o templos, también eran observatorios, calendarios gigantes y posiblemente hasta generadores de energía si seguimos las teorías más audaces. Curiosamente, textos como el libro de Enoc describen cómo los ángeles caídos revelaron los secretos de la minería, la metalurgia, la escritura y la astronomía. Todo coincide con los grandes avances que marcaron el inicio de la civilización. Y si la verdadera pregunta no es cómo lo hicieron, sino quién les mostró el camino. Algunos historiadores medievales afirmaban que las pirámides existían incluso antes del diluvio, atribuidas a un rey llamado Saurid, nombre que muchos relacionan con el mismo Enoc. Curiosamente, en otras culturas, Enoc fue llamado Hermes, Idris o Tot, siempre vinculado con la sabiduría y la ciencia divina. Los relatos coinciden en que Enoc no murió como los demás hombres. Fue arrebatado al cielo y transformado en un ser celestial conocido como Metatrón, un ángel de altísimo rango, escriba del cielo y mediador entre Dios y los hombres. Su ascenso marca la idea de que el ser humano puede alcanzar un nivel de trascendencia espiritual que lo acerque a lo divino. Pero surge una pregunta inevitable. Si Enoc y su libro fueron tan importantes, ¿por qué quedó fuera de la Biblia? La respuesta podría estar en las decisiones políticas y religiosas que formaron el canon. Y sin embargo, el texto sobrevivió oculto, recordándonos que la historia oficial no siempre cuenta todo. Las coincidencias entre los vigilantes, los Anunnaki y los Nefilim nos muestran que, quizás, diferentes pueblos contaban la misma historia con palabras distintas. Tal vez esas leyendas no eran invención, sino recuerdos disfrazados de mito. Hoy, cuando miramos al cielo, nos enfrentamos a la misma incógnita que nuestros ancestros. ¿Quiénes fueron esos seres que vinieron del cielo? ¿Fueron ángeles, dioses o visitantes de otros mundos? ¿Y qué papel jugaron en la formación de la humanidad? El libro de Enoc, junto a las tradiciones sumerias, nos invita a mantener la mente abierta. Tal vez el verdadero conocimiento no esté en acumular certezas, sino en aceptar que el universo guarda secretos que apenas empezamos a descubrir. Si este contenido ha sido valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos.